El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre la organización. Yo vengo a hablarles sobre la importancia de la organización. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, lograr el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean influidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa se definen las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procesamientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo, que está con 4 puntos. Que se reducen los gastos e incrementa la productividad, reduce o elimina la duplicidad, establece la arquitectura de la empresa y simplifica el trabajo. Les voy a hablar del proceso de la organización. El proceso de la organización está construido por 2 etapas: la división del trabajo y la coordinación. A continuación les hablaré de la división del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca las siguientes etapas. Número 1. Describir los procesos. Es el primer paso para llevar a cabo la organización. Es la descripción de los procesos básicos, macroprocesos o funciones principales que desempeñan en la organización. Como ya se mencionó, un proceso es la secuencia de etapas para realizar la actividad. 5. Definir los procesos. Una vez que se han definido los macroprocesos, se procede a organizar los procesos de los departamentos o áreas de la empresa. A continuación yo les voy a hablar sobre la jerarquización. La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con precisión. Esto tiene 2 niveles. El primero son los niveles jerárquicos, que deben ser los mínimos e indispensables. Se debe propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mismos niveles jerárquicos. El segundo es definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional y/o staff de cada nivel. A continuación, yo les hablaré de la departamentalización. Se logra mediante una división orgánica que permita a la empresa desempeñar con eficiencia sus actividades. Al realizar la departamentalización, se conviene seguir esta secuencia. Número 1. Definir los procesos. Número 2. Listar todas las funciones. Número 3. Clasificarlas de acuerdo con su similitud. Número 4. Ordenarlas de relación con su jerarquía. Número 5. Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas, departamentos o áreas funcionales. Número 6. Especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y los puestos. Número 7. Establecer las líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Voy a hablar sobre la descripción de actividades. Cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de la organización. Esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y clasificar todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. La descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. A continuación, tenemos las diferentes estructuras de organización. Dependiendo de las características y requerimientos de cada empresa, es posible utilizar diversos modelos de organización aplicables a la estructuración de departamentos o áreas. Las más usuales de estas son: funcional, consiste en agrupar las actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia personal. Este es el tipo de organización más usual. Después de ello tenemos la de por productos. Es recomendable en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace en base a un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Después de eso tenemos la geográfica o por territorios. Después tenemos la geográfica o por territorios. En general se utiliza cuando las áreas de la organización realizan actividades en sectores alejados físicamente y/o cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes y diferentes. Después de eso tenemos los clientes.
Consiste en establecer departamentos cuyo objetivo es servir a los distintos compradores o clientes. Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en tiendas de autoservicio y almacenes departamentales. Después tenemos por procesos o equipo. Al fabricar un producto, cuando el proceso o equipo es fundamental en la organización, se crean departamentos enfocados al proceso o equipo, herramientas de producción, sobre todo si reportan ventajas económicas, de eficiencia y ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad del equipo, manejo especial de sí mismo o porque el proceso así lo requiera. Después tenemos en secuencia. Se utiliza por lo general en niveles intermedios u operativos. Es conveniente cuando por razones técnicas o económicas se requiere hacer la departamentalización por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo. Así, una empresa que trabaja por turnos en introducción puede establecer secciones que controlen cada uno de los turnos. Cuando se trata de áreas que manejan una gran cantidad de números y o letras, por ejemplo, un departamento de cobranzas que maneja infinidad de tarjetas de crédito establece diversas secciones. Le corto. Ya. De acuerdo con la numeración de las tarjetas, una institución bancaria lo hace con los apellidos de los cuentavientes. Luego hablar de la coordinación. Es indispensable que la división de trabajo se sustente en la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de refuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se desarrollen sin duplicidades, tiempos ocios y fugas de responsabilidad. La importancia de la coordinación puede ejemplificarse de una manera científica con la organización de un ejemplo o equipo de remo. De nada serviría contar con los magníficos remos de especialistas en su área y haberles designado su posición, división de trabajo. Si existe sincronización, armonía, comunicación y coordinación entre los integrantes durante la competencia, por más hábiles que sean los deportistas y individualmente sus esfuerzos nulificarán si no existe la coordinación. Modelos de organización. Se refiere a los distintos tipos de sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en una empresa. La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada depende de los factores tales como el giro, la magnitud, las características, los recursos, los objetivos, el tipo y el volumen de la producción de la empresa. Los tipos de estructuras más comunes son lineal o militar. Línea funcional. La organización lineofuncional es la que comúnmente se usa por ser la más práctica y se basa en agrupar las funciones de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa. Las más comunes son mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas. Staff. Este tipo de estructura surge de la necesidad de las empresas de contar con la ayuda de especialistas en el manejo de conocimientos, capaces de proporcionar información experta y asesoría a los departamentos de línea. Es aconsejable en las empresas medianas o grandes. La organización staff carece de autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. La autoridad se representa por medio de líneas punteadas, mientras que la autoridad lineal se representa con la línea continua. Este tipo de organización no existe por sí sola, se combina con otros tipos de estructuras. Comités consiste en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los asuntos que se les encomiendan. Los comités generalmente son de carácter temporal y existen de combinación con otros tipos de estructuras. Los comités más usuales son directivo, que es integrado por los accionistas o alta dirección de una empresa que se encarga de los asuntos estratégicos. Ejecutivo, es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos. De vigilancia, es personal de confianza que se encarga de supervisar las labores de los empleados de la empresa. Y por último, consultivo, está formado por especialistas que por sus conocimientos o estudios emiten dictámenes sobre diversos asuntos. Holding. Con el crecimiento de las grandes empresas se crean los holdings. En su forma más amplia, una compañía holding es una sociedad que está constituida por diversas empresas de giros diferentes con funciones y administración independientes. Puede ser también una empresa de la que dependa unidades de negocio autónomas que forman parte de la empresa matriz, en la cual, sin embargo, cada unidad de negocio funciona
independientemente y mantiene los nombres originales de sus empresas, su identidad y sus propias estructuras. Esta forma de estructura es propia de grandes empresas. También se conoce como organización de matriz, de parrilla o de proyectos. Es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones, y de esta manera existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, a la vez que un gerente de proyecto es el responsable de los resultados de los objetivos de un proyecto en el que se puede participar personal de diversos departamentos o áreas. Los involucrados en el proyecto reportan al gerente del proyecto, pero para sus funciones normales reportan a los jefes de los departamentos a los que están adscritos. Se distingue de otros tipos de organización en que se abandona el principio de la unidad mando en favor del sistema de mando múltiple o de dos jefes. El sistema de mando múltiple requiere de una estructura administrativa sólida y de mecanismos especiales de apoyo basados en una modificación a los esquemas tradicionales de estructuras organizacionales, transnacionales o globales. El crecimiento y la expansión de la empresa como resultado de la globalización ha generado estructuras organizacionales más complejas que varían de acuerdo con el grado de descentralización, y las más comunes son divisiones internacionales. Se mantiene la estructura del país de origen y la división internacional opera de forma similar. Tiene la ventaja de la transferencia de tecnología y la desventaja de la falta de las adaptaciones locales de los productos a la situación del país extranjero. Sucursales internacionales actúan independientemente de la matriz. Las áreas funcionales se estructuran de manera regional. Existe mayor descentralización y la empresa matriz controla a través de los sistemas de información integrada. La empresa se fracciona en divisiones que se dirigen desde una base internacional. Esto permite promover la eficiencia de información y la transferencia de tecnología. Las filiales en distintos países pueden fabricar en un país y ensamblar en otro, aprovechando las ventajas competitivas del costo. Estructuras mixtas. Se aprovechan las ventajas de las distintas estructuras anteriores. Cada empresa nacional funciona independiente, pero colaboran y comparte capacidades con las otras empresas. La empresa central dirige la red global, mantiene la cultura organizacional y los sistemas para que opere eficientemente. Los organigramas pueden clasificarse en vertical. Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. Circular. Los niveles jerárquicos se grafican desde el centro hacia la periferia. Mixto. Se utiliza por razones de espacio tanto el horizontal como el vertical. Después tenemos los manuales. Los manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser de políticas, departamentales, organizacionales, de procedimientos específicos, de técnicas y de puestos. Algunas de las ventajas de los manuales son un medio para lograr que se observen y se respeten la estructura formal y los procesos. Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Son una fuente de información y capacitación. Evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad. Por último, son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones. Los diagramas de proceso. También se les conoce como flujogramas. Los diagramas de proceso permiten simplificar el trabajo, mejorar los procesos y eliminar las demoras y los tiempos ocios. Algunos de los diagramas de proceso más usuales son flujo de operaciones, ubicación de equipo y procedimientos. A continuación, les hablaremos de la simbología y cómo funciona en los cuadros de flujo. Para este inicio, hay operación cuando algo está siendo creado, cambiado o añadido, es decir, cuando se modifican las características de ese algo. El siguiente es operación, cuando algo es revisado, verificado o inspeccionado sin ser alterado en sus características. El siguiente es transporte o traslado, acto de mover de un lugar a otro. El siguiente es espera o demora, etapa en la que algo permanece ocio en espera de algo acontezca
También se le llama almacenamiento o archivo temporal. El siguiente es actividad o proceso. Indica una acción o un proceso. El siguiente es decisión, cuando se toma un curso de acción entre dos o más alternativas. Y por último tenemos almacenamiento, cuando se almacena o se archiva algo para ser guardado con carácter definitivo. Las etapas para elaborar un diagrama de flujo son: compromiso y autorización de la dirección y de los involucrados. Llenar en formato de descripción de actividades con cada una de las actividades, secuencias, tiempos en que se realizan. Elaborar el diagrama de flujo correspondiente. Analizar el procedimiento a actuar. Aplicar los principios de organización. Eliminar duplicidades y simplificar tiempos y actividades. Presentar la propuesta con los ahorros de tiempo y costo-beneficio. Elaborar la descripción del procedimiento propuesto. Elaborar el diagrama de flujo propuesto. Obtener la aprobación de quien realiza el procedimiento y de su jefe inmediato. Preparar las instrucciones referentes a los procedimientos. Implantar el nuevo procedimiento. A continuación sigue el cuadro de distribución de trabajo o de actividades. Esto incluye delimitar las actividades de los puestos y de los departamentos, eliminar la duplicidad e ineficiencia, normalizar y estandarizar procedimientos, distribuir adecuadamente las cargas de trabajo para los distintos puestos, eliminando los tiempos ociosos, evitar fugas de responsabilidad y pérdidas de tiempo. A continuación sigue la formulación. Esto incluye formular lista de los deberes o actividades que se deben realizar en cada persona, elaborar una lista de grandes funciones que corresponden a ese grupo o sección, vaciar dichas listas en una forma de cuadro de distribución de las actividades. El siguiente es complementar la información con la observación y la entrevista, sumar verídicamente las horas de cada actividad y de las que corresponden cada persona, analizar el cuadro para saber si puede mejorarse, cambiarse, redistribuirse o eliminar, someter a consideración del responsable del área. Con los cambios sugeridos y actualizados se elabora un nuevo cuadro. A continuación tenemos el análisis de puestos. El análisis de puestos está integrado por los siguientes elementos. El primero es la identificación, datos generales del puesto. Número 2, descripción genérica, descripción sintética de las principales funciones y responsabilidades del puesto. Número 3, descripción específica, descripción detallada de las actividades que se realizan en el puesto, actividades diarias y constantes, periódicas y eventuales y además de esto, esporádicas. Por último, el número 4, perfil del puesto o requisitos. Requisitos físicos, mentales, de personalidad, habilidades, competencias y responsabilidades que deben cubrirse para desempeñar el puesto. Como último tema tenemos los principios. En resumen, los principios que deben observarse durante todas y cada una de las etapas del proceso de organización son los que siguen.